Bien, chicos, ahora vamos a ver una parte importantísima que se trata del tracking, el kerning y el interletraje. Ahora, debemos saber que, por ejemplo, una tipografía que esté bien diseñada entre los espacios en las letras es muy importante. Una de las cosas más bellas que puede haber en cuestión de tipografía de caracteres es que las cosas estén bien espaciadas en el momento adecuado cuando estamos leyendo o cuando estamos viendo ese objeto que está impreso o que está en el sitio web o que estamos viendo desde nuestra computadora. Ahora, si encontramos diferencias muy notables, pues esto podríamos considerar que es un trabajo mediocre y que también puede volverse, en este caso, puede volverse feo o ilegible, lo cual considero yo que sería el problema más terrible, más que pudiera ser feo, porque no puedes transmitir el mensaje que quieres decir. Ahora, vamos a precisar un poquito más en cuestiones de formas, ¿no? Ahora, podremos considerar que a veces cuando estamos escribiendo algo, escribimos párrafos, escribimos frases y palabras dentro de los mismos párrafos. Ahora, todo esto puede ser regular y puede ser homogéneo, pero puede haber variantes entre claros y oscuros en cuestiones de las tipografías, también con el espacio en blanco que tenemos atrás del objeto que estamos leyendo, que eso es importante para generar el contraste. Ahora, también vamos a entender que en cuestiones de tracking, interlinaje y kerning, vamos a entender que el interletraje es el espacio que se añade entre las letras para diversas funciones visuales. Aquí vamos a tener este ejemplo aquí en la presentación con diferentes tipografías y vamos a denotar cada uno de estos significados que vamos viendo en los espacios tipográficos, que es el tema que estamos viendo. Ahora vamos a ver el kerning. El kerning es el interletraje compensado entre los pares de las letras. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este caso, por ejemplo, vamos a ver espacios entre aquellos tipografías que tenemos aquí. De hecho, vamos a tener un ejemplo aquí. Aquí está el tracking y el kerning. Vamos a ver cómo estas letras, la O, la C, la N y la H, y también la parte de la altura, vamos a ver cómo en este caso, incluso entre los espaciados y el kerning, puedes tener una invasión. Con kerning vas a poder tener una invasión de la tipografía sobre otra. ¿Qué quiere decir? Que en términos, si trazáramos una retícula sobre las letras como se ve en la imagen, que es la línea rosa, vas a poder denotar que en este caso, pues obviamente la tipografía está invadiendo la otra tipografía en cuestión de su espacio si usáramos o pusiéramos una línea que dividiera las letras entre sí. Y sin kerning, pues podemos ver que las letras tienen su propio espaciado, ¿no? Ahora vamos a ver el tracking. El tracking es la modificación del espacio natural que hay entre al menos dos caracteres de una tipografía. Este espacio se le denomina prosa. Ya vimos un poquito de esta parte de la prosa. El tracking es un cambio temporal que puede modificarse en el momento que se necesite. Obviamente eso se puede ver cuando estamos trabajando a lo mejor en un programa como Illustrator o InDesign, cuando vamos acomodando los textos de acuerdo a lo que nos conviene, y por ejemplo los saltos de texto de columnas también y los saltos de entre renglones también, que pues, suceden cuando estamos acomodando el texto en específico sobre nuestro formato o sobre nuestra retícula donde vamos a poner toda la información. Ahora, otra parte importante aquí es la llamada ligadura. Se trata de la unión de dos caracteres consecutivos de un texto para mejorar su aspecto. Tenemos aquí, pues, unos ejemplos, por ejemplo, donde dice free Wi-Fi dos veces, y aquí donde dice words, donde estamos ejemplificando más claro y más precisamente, aquí donde dice words, como en este caso, las letras, que es la R está invadiendo secciones de espaciado, que en este caso no tendrían tracking, para invadir la tipografía de la O y la D, pero estamos uniendo o haciendo una ligadura en específico sobre las letras. Pero por ejemplo aquí donde dice fly, flower, floor, por ejemplo, sucede mucho cuando las tipografías nos vamos alejando de la vista, de lo visual del texto, y nosotros tendemos a juntar también las letras. Obviamente si tenemos un problema visual como astigmatismo, pues también eso puede modificar cómo estamos viendo la letra. Entonces hay que cuidar cómo todas estas partecitas de las letras son importantes para poder acomodar nuestros textos en específico en aquellos materiales como en este caso pueden ser los carteles o pueden ser una revista o puede ser una página web, quede perfectamente bien claro y la gente puede entender todo lo que lee, ¿no? Ahora también vamos a ver esta parte en los espaciados tipográficos, los párrafos. Los párrafos también
son muy importantes. ¿Por qué? Porque en estos casos los vamos a denotar sobre todo en las publicaciones que tenemos, ya sea en un PDF o en un libro, ¿no? No tanto en las páginas web como tal. Sin embargo, vamos a ver que tenemos, dentro de los párrafos vamos a tener sangrías, viudas y huérfanas. ¿Qué son las sangrías? La sangría nació para dejar al impresor un signo de comienzo de un párrafo y el final de otro párrafo, pero que se obtenía a través de una segunda plancha. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a acomodar nuestro texto directamente en nuestro formato y vamos a empezarlo a acomodar de forma homogénea, tratando de que exista una familiaridad para poder tener una buena lectura. Sin embargo, esta no puede comenzar o más bien no puede terminar si no tenemos enseguida el siguiente párrafo, porque en el siguiente párrafo o en el siguiente espacio de texto nos va a permitir hacer el siguiente acomodo y así sucesivamente hasta tener nuestro proyecto terminado. Ahora vamos a tener también la sangría y vamos a tener la viuda que está aquí, que esta es la parte donde uno también pone, por ejemplo, la letra o la página también, que no necesariamente tiene que ser al pie de página, puede ser al principio también en la viuda. Y la viuda pues se corta desde el principio, como dice aquí, y las viudas no tienen futuro, las huérfanas no tienen pasado. Digamos que es una analogía para darnos a entender más claramente qué son las viudas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito aquí de ejemplos de párrafos, dependiendo tal vez de cómo esté el acomodo. Existen diferentes tipos de acomodos de párrafos, como podemos ver aquí tenemos el párrafo español con respecto al párrafo inglés. Si vemos ahí, vamos a ver que por ejemplo en el párrafo inglés, por ejemplo no tenemos una separación, no tenemos un tab para por ejemplo hacer la letra mayúscula al principio como se hace en algunos libros. Entonces en el español sí tenemos ese espacio, pero en inglés no, pero vean cómo se van acomodando los párrafos, pero en el caso del párrafo inglés, el primero no tiene ese espacio, sin embargo en el segundo sí, y en el tercero también, pero en español siempre tenemos ese tab de la tecla que nos da ese espacio para iniciar, pero si pasamos al párrafo francés, veamos cómo es totalmente distinto, a lo mejor hasta lo consideraríamos como un error en el acomodo de la tipografía, porque en este caso no es el primer párrafo más bien no es el primer renglón del primer párrafo, ni del segundo ni del tercero. En este caso, pues si alcanzamos a ver, vamos a ver que tenemos esos tabs después del primer párrafo, pero todos seguiditos, hasta que lleguemos al siguiente salto, que es con el punto final para el siguiente párrafo, y también deja ese mismo espacio, primero deja la letra completa en la línea, pero en la subsecuente, pues no tiene ese tab, y en el tercero igual, también empieza normal, pero tiene ese tab también. Y ahora si lo comparamos con el alemán, pues vamos a ver que está todo de corrido, realmente incluso no tenemos un acomodo del interlineado justificado. Si se aparece aquí parece que fue casi aventado dentro del párrafo. Sin embargo, vamos a notar algo muy interesante, ninguna de las letras se corta. Es decir, veamos que por ejemplo en el párrafo de francés o en el párrafo de inglés o en español, por ejemplo la palabra que dice trayecto está cortada y aquí no. Para hacer la continuación, aquí simplemente las letras van completas, entonces tenemos diferentes párrafos que podemos analizar muy claramente para que los tengamos presentes. Ahora tenemos variables tipográficos en cuestión de las familias. Este es un proyecto que también les dejé aquí dentro del... Voy a pasar el proyecto para acá, para que se vea. Aunque es un video, estoy haciendo más videos, tal vez haga hasta 6 videos, pero es parte de la sesión 2, que es el tracking y el kerning que hemos estado viendo, pero también vamos a ver las variables de una familia y también lo que es el open type. Pero también quiero mencionarles que pues obviamente están las preguntas que vienen del foro, el mapa mental, que son las variables tipográficas que estamos viendo ahorita, y la anatomía de la tipografía que nosotros ya vimos en el video anterior, para que ustedes puedan entregar su infografía, ¿no? Ahora, las variables de la familia tipográfica representan un diseño de series variables, es decir, de formaciones proyectivas, que permitan al diseñador obtener diversas soluciones de diseño con respecto al ritmo, color y las jerarquías del texto. Esta parte es importantísima porque nosotros desde un inicio tenemos que tener muy claro qué tipografía le puede quedar
a nuestro impreso o a nuestra página web. En cuestión de la página web es mucho más sencillo, pero cuando son impresos es más complejo y dependiendo del tipo de documento que vamos a imprimir o le vamos a dar salida, eso puede cambiar. Si por ejemplo fuera una revista para niños o un cuento, pues obviamente aquí interviene mucho la parte del ritmo y el color y las jerarquías para que el niño entienda básicamente qué es el mensaje que queremos transmitirle o que se le quede grabado, ¿no? Ahora existen variables de diseño tipográfico en las cuales se pueden juntar o agrupar en grupos básicos. En estas variantes tienen un peso, también tienen un variable de tono y en algunos otros casos tienen una amplitud de ancho de la letra que puede variar, como los ejemplos que vemos aquí en las variables de tono, la variable de proporción y la inclinación del eje vertical, variable de la inclinación, que también sería parte de los palos que tenemos aquí de las letras que pueden variar. En este caso, pues imagínate poner una variable italiana, no variable italiana, no, un documento ya ven que existe cursiva, subrayado y la cursiva, ¿no? O la negrita, en este caso sería en cursiva. Ahora tenemos esta variable de tono. Con respecto a la variable de tono, que es una familia que tiene sus propias medidas, puede considerarse como una tipografía regular, que es la que normalmente utilizamos en nuestros escritos, la tipografía regular o la normal, que obviamente después vamos cambiando con ponerle negrita, cursiva o subrayada, ¿no? Estos tienen unas variantes con unas aproximaciones de un quinto de ancho de la letra, tomando como referentes la N, las minúsculas y las H para las mayúsculas. Ahí se alcanzan a ver esas variantes. Si notan, aquí tenemos diferentes divisiones. En esto lo tenemos en un cuarto, en un tercio, en un quinto, en un sexto y en un octavo, para encontrar esas diferencias entre la variable de tono. Ahora, también existe otra variable, es la variable de inclinación. Esta variable de inclinación, pues la podríamos considerar en nosotros como la cursiva también. Esta variable de inclinación tiene un ángulo de inclinación de tipografía con respecto de su eje vertical. Esta variable está compuesta por la tipografía regular o derecha y su versión inclinada, itálica o oblicua, que es nosotros para denotar diferenciación a lo mejor entre el texto que tenemos, que es el principal, con respecto del grupo de texto que aparece abajo donde viene la información que vamos a leer, como en el caso de mi presentación. Ahora, esta tiene dos variantes, una es la oblicua y la itálica. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La oblicua, por ejemplo, tiene la inclinación más redonda, es regular hacia la derecha, como aquí aparece, ¿sí? Ahora, sin que su apariencia sufra algún cambio, su cambio no puede ser tan notable. Y la itálica es un diseño inclinado particular bastante diferente al de las redondas, generalmente basado en una escritura caligráfica cancilleresca, como lo que aparece acá de este lado, donde podemos ver que la letra A cada vez se va inclinando más, pero sí va cambiando un poco su forma, ¿no? Ahora viene esta parte importantísima del Open Type. El Open Type tal vez lo dejamos de lado en algún momento, pero si nosotros nos dedicamos completamente a la parte del diseño y trabajamos sobre software que utilizamos tipografía, como en el caso de InDesign y en el caso de Illustrator, que son el que utiliza la mayor parte de las tipografías a su servicio. Entonces, el OpenType es un formato de tipos de letras para computadoras. Todas estas son escalables, pueden ser cambiadas y pueden agregarse cada vez más dentro de las mismas computadoras. Está basado en una arquitectura en el cual se llama el formato TrueType. De hecho, tú todavía puedes encontrar este formato en internet y lo puedes descargar y lo puedes usar, y ya viene incluido incluso dentro de las computadoras. Lo que tiene de común es que es una estructura básica y conserva y complementa con tablas de datos que permiten incorporar a un tipo de familia tipográfica funciones y funciones tipográficas y lingüísticas avanzadas. Ahora, los orígenes del OpenType se remontan al inicio de Windows, cuando Microsoft empezó a diseñar su primer sistema operativo. En este caso, lo licenció para el sistema operativo Windows, y lo que trajo es para hacerlo más avanzado, lo hizo para la tipografía avanzada de Apple, conocida como TrueType. Entonces, son variantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de TrueType en el caso de Apple. Si se dan cuenta, las terminaciones tenemos TTTF o TOF, que son variantes donde cuando tú empiezas a descargar una tipografía. ¿Cómo podemos ver esas variantes? Si yo, por ejemplo, me meto a internet, voy a poner aquí, voy a jalar esta pestaña para que la vean.
Voy a reducir esto y le voy a poner aquí tipografía Garamond, pero le vamos a poner descargar y vamos a ejemplificar un poco esto que estamos hablando del OpenType. Por ejemplo, Garamond descarga fuente gratis allphone.es. Vamos a ver que aquí aparece los derechos de autor de la tipografía como tal, la familia a la que pertenece, cuando se creó, incluso en la versión aparece aquí como 1980, viene el ejemplo de cómo se ve la tipografía, incluso viene en HTML cómo se encuentra, los ejemplos del Garamond que existen, Garamond Bold, Garamond itálico, pero no me aparece la opción de descarga. Entonces vamos a escoger otra opción. Aquí en Apple Garamond Da Font. Vamos a ver qué sucede. Vean cómo aparece aquí, con ejemplos, pero con la palabra Apple. Pero vean cómo aparece TTF. Vamos a decirle aquí descargar. Vamos a ver ahorita cómo se abre el archivo para poderlo instalar. Aquí están las tipografías, si la notan aquí. Son TrueType como el archivo que ya habíamos hablado de origen, que en este caso dice archivo TrueType no protegido, no está protegido. Entonces podemos instalarlo, le vamos a decir abrir. Y vean cómo vienen ahí todas las tipografías. Las versiones de la misma familia, entonces le vamos a decir instalar. De hecho te sale una ventanita aquí. Le voy a decir cerrar. Le voy a decir de nuevo instalar. No sé por qué no puedo mostrarles la ventanita donde me dice que se está instalando, pero le voy a poner instalar. En el caso de Apple siempre te sale, pues te lo hace casi todo de un jalón. En el caso de PC parece que tienes que instalarlo casi una por una. Le voy a decir instalar. Y ya la instaló. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Si yo, por ejemplo, se me ocurre a mí poner algún texto, insertar algún texto, voy a agarrar tal vez este pedacito de aquí, no, control Z, y, se me movió, aquí está, le voy a apretar Alt, no me dejo ponerlo así básicamente, insertar, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, para que sea más fácil, incluso voy a seleccionar este texto y voy a escoger Garamond, así es más fácil, Garamond, y ya me cambió la tipografía a Garamond. Antes yo no tenía la tipografía Garamond y no podía utilizarla, ahora sí. Pero ya me quedó un poquito más claro de dónde viene el OpenType y el TrueType. Ahora, dentro de estas familias tenemos las características. Las características son muy importantes. Algunas de estas características son distintivas. Una de ellas son la codificación de los caracteres basados en el estándar Unicode. Ahora, por ejemplo, tú vas a decir que es Unicode. Muchas veces cuando entras a cuando tú instalas algo en incluso tu teclado que tienes del celular, ahorita no se los puedo mostrar, pero por ejemplo, cuando tú entras a WhatsApp y quieres cambiar el teclado, tienes la opción también de cambiar el teclado por una opción que dice Unicode, que es la forma más simple de poner el teclado, ¿no? Aunque ya existen otros teclados. Ahora, tenemos características más avanzadas del OpenType, que en este caso ya tienen un comportamiento más inteligente. Por ejemplo, puede tener terminaciones con funciones que pueden encontrarse con formatos TTF o .otf, que en este caso en PC son TTF y en Mac son OTF, dependiendo del tipo de contornos y compatibilidad con los sistemas que no tienen soporte nativo OpenType. Ahora, la mayoría de estas tipografías de las que he estado hablando durante todo el curso, pues son tipografías que vamos a utilizar en diferentes programas de software o de maquetación en diseño. En este caso, pues alguno de ellos es Quark Express, que en este caso antes era la competencia de InDesign, y el mismo InDesign lo podemos utilizar en Photoshop, aunque yo no recomiendo poner tipografías en Photoshop porque en este caso se pixelean y es muy feo. Prefiero poner las tipografías en Illustrator. Pero también aquellos que utilizan CorelDRAW, también es importante que sepan que pues, se utilizan ahí las tipografías. Y el principal donde se usan las tipografías
es Microsoft Office, aunque realmente cuando tú estás haciendo algo en Microsoft Office, pues básicamente utilizas las tipografías más básicas, no vas a generarte o vas a utilizar tipografías con otro tipo de diseños para instalarlas y usarlas. Generalmente nada más las usamos lo que son los diseñadores como yo y como ustedes que están en formación.